La confusión es total. Y por eso está Camila Ceballos en estudios. No sé de qué vamos a hablar hoy. Yo, mira, quedé totalmente confundida después del discurso de Orsi en la ONU. No terminé de entender nada. Tampoco entendí si estábamos presentes cuando habló Israel o no. Yo ya creo que estábamos. Porque después te dicen que no, que en realidad había alguien tomando nota, que están todas las intervenciones. Pero después Búsqueda dice que sí, pero después dicen que no, desde Presidencia. Estoy muy confundida, Camila, bienvenida. Y bueno, muchas gracias, y después de tanto tiempo que nos volvemos a encontrar. La confusión es total, y aparte estamos en un país que está un poco confundido, y también regionalmente, simplemente miremos Argentina, sí. Miramos a Brasil y está un poco más calma, pero Argentina está en su momento más argentino. Cine argentino. En su momento más Argentina, sí. De probablemente 10 ya años. lo vas a entender, dijo Patricia. Claro, ya lo vas a entender, pero tenemos a Esper renunciadito ayer, se bajó. O lo bajaron. Eso para alguien, o sea, era candidato a ser diputado nacional de la Libertad Avanza. De la Libertad Avanza, diputado. Y de repente fue como que cayó, mirá que tenés como una transferencia de $200,000 de un narco. De un narco. Y viajaste muchas veces en su avión. Claro. Pero él no sabía, veces. Él era tipo, no, pero me ofreció muy, muy amablemente su avión. Yo ¿qué voy a preguntar? Lo más interesante de todo esto, que para a mí que trabajo con emociones y teoría política, es toda esta gente que estuvo años diciendo que esto se resuelve con balazo, sí, que era la línea de Espert. Era la línea de Espert, se baja llorando. O sea, pide que le crean ayer llorando en escena. Entonces hay un movimiento muy interesante ahí. Es como esta gente que te ninguneó, te bastardeó, te dijo que lo se resolvía con balazo, erradicándote de la discusión política. Terminé diciendo, no, tengo un hermano. Tengo un padre, Bueno. Está. Eso por un lado. Aparte de un mes, Expert, yo me acuerdo. Experto en robar. Se iba en moto, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese momento? Salió corriendo. Entonces tenemos eso en Argentina, que es un momento de confusión, y nosotros también tenemos nuestro momento de confusión en el medio de la discusión parlamentaria del presupuesto, que ahora mucho más aburrido, ¿no? Ese era nuestro momento de confusión. Estamos en un momento aburrido, pero pasan cosas también. ¿Por qué tuvimos? La presencia de Uruguay en la ONU, un discurso de Orsi muy uruguayo, muy amortiguado. No podemos estorbar a nadie. Claro. Vengo de un país. Sí. Soñé 3 días con él. Era como vengo de un país que... Ok, está bien, pero también era bastante extraño porque se ofrecía al Uruguay como un espacio de negociación y todos diálogo. venían de un país aparte, ¿no? Claro. No sé, digo. Para mí estaría bien que dijera, vengo de una galaxia, y ahí llamás la atención, ¿entendés? No, claro, vengo de un país, y sí es la ONU, o sea, venís de un país. Es mucho más interesante cómo se paró Milei en ese discurso de la ONU que dijo, vengo del futuro. Claro que te llamó loco. Mucho más interesante, atrapás más a la gente. Epa, mirá este loco del futuro. Ojo, a ver qué le pasa. A ver qué tiene para decir. Yo vengo de un país. Lo que pasa es que a Orsi le tocó antes, boludo. A Orsi le tocó antes y hizo esto, ¿no? Mucho énfasis en la estabilidad macro que tiene Uruguay, en las condiciones institucionales que tiene Uruguay. Pero, aquí, que 3 días después teníamos el atentado de la fiscal Ferrero. Vengo de un país. Entonces, ¿qué es lo interesante de eso? Que está bien todas las imágenes, todos los discursos, relatos que nosotros podemos hacer de nuestra institucionalidad, nuestra democracia, nuestra forma de vida, nuestra way of life, digamos, del uruguayo tranquilo, que resuelve las cosas hablando, que no. Acá sí, tomando mate. Exacto, tomando mate, ruido de mate, no sé qué. Bueno. No necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué? Porque ya tenemos grandes problemas como se venía advirtiendo en distintas especialistas, políticos que estaban vinculados a, referentes institucionales de la Fiscalía, diciendo, acá hay un drama. Y además en este caso fue Ferrero, que es fiscal de corte subrogante y tiene como otro nivel dentro de la Fiscalía. Pero recuerdo que hace 2 meses habían encontrado en la casa de la fiscal Silvia Lovesio armas en el patio de su casa. Claro. Como que alguien había dejado armas en el fondo de su casa, y cuando ella llega y no sé qué, las ve tipo ahí colgadas en un árbol. No es un problema de ahora, digamos. En este caso llegaron a tirarle los tiros y en el otro no, pero... Y lo más interesante de esto, yo no soy especialista en este tema, ni mucho menos, pero sí escuchando gente que trabaja estos temas, que en realidad fue claramente una amenaza, porque si la querían matar o
lo hacían, ¿entendés? Sí, claro. Porque estas personas no juegan con eso. Entonces es como, es una muestra de poder muy grande que reflejan estos grupos y donde el sistema político creo que quedó muy en offside porque en un primer momento salen todos a decir, bueno, sí, de respaldar, pero el respaldo tiene que trascender lo discursivo y tiene que ser con acciones de política concreta, ¿no? O sea, si vos estás hace muchos años no pudiendo definir quién va a ser el fiscal, a la fiscalía la desfinanciás totalmente y estás diciendo que cada cuestión, por ejemplo, cuando se investigaban los hechos de corrupción del Partido Nacional, decías que la fiscalía era una sede de operaciones del Frente Amplio, bueno, eso no es gratuito. ¿No? Entonces se van corriendo límites, primero discursivos y después políticos, que ahora los vemos y nos asustamos, ¿no? Porque todo el sistema político sale a decir esto es una demencia, no puede pasar, bueno, pero ya venía pasando. O sea, claro, que haya gente que no puede salir de sus barrios porque el narco está metido, aunque los partidos políticos son importantes y siguen siendo los mediadores con la sociedad, eso también es un llamado de atención. Entonces, es como que nos enfrentamos a te explota una bomba en la cara y ahí decís, bueno, capaz que tendríamos que haber hecho las cosas distintas. Y ya hacía tiempo que lo tendríamos que resolver. Y eso es un poco la inconsistencia que yo veía antes incluso de que pasara esto de la fiscal, del atentado de la fiscal en el discurso de Orsi, ¿no? Se sigue apelando un poco a la excepcionalidad uruguaya, ¿no? Totalmente, todo el tiempo. Y es muy dañino eso, porque si vos todo el tiempo estás haciendo eco, estás vanagloriándote de las cosas buenas que tenés, que las tenés, en un mundo confundido, complejo, Uruguay vale la pena. Pero vos también tenés que poder salir de esa autocomplacencia, como estar diciendo, no, nosotros que resolvemos las cosas hablando. Bueno, en algún momento tenés que darte cuenta que tenés problemas y los tenés muy metidos. Y si esto es una señal de que el poder narco está en nuestro país, y a mí me daría un poco de miedo y pediría que el sistema político esté mucho más a la altura de lo que está con declaraciones, ¿no? Más si uno ve el presupuesto, que es un desastre, por ejemplo, lo que es todo el lavado de activos, todo el respaldo institucional y presupuestal a esas instituciones que van de alguna manera a salvaguardarnos de estos poderes. Entonces, a mí me dio un poco de no quiero decir pena, pero sí me parece que quedó como muy lavado, un discurso muy lavado. Muy lavado y no activo. Muy lavado y no activo, muy bien. A mí lo que me da también es que, como siempre, las respuestas a estos temas son, o ve la gente que dice, no, acá mano dura, hay que mandarnos, salir ahí a la calle y derribar puertas, cárcel o bala, eso, experts por todos lados. Después está esto que bueno, el Ejecutivo sale con la idea de, bueno, vamos con la ley de lavado de activos, que dijeron muchos de la oposición era como, bueno, pero esto no va a solucionar el problema, etcétera, etcétera. Bueno, es como una ampliada de cosas, pero no hay, o tampoco, me parece que falta un poco alguien que diga, che, pero acá hay problemas hacia adentro de la institucionalidad, ¿no? Porque no se entiende el avance del narcotráfico y su instalación sin corrupción hacia adentro del sistema. Entonces, y es como, son las dos cosas, ¿no? O sea, vos vas permitiendo que pasen algunos hechos porque de alguna manera, no estamos diciendo que pase, ¿no? Siempre tenemos que decir esto, no, vas permitiendo esto porque de alguna manera sacás rédito de eso, ya sea rédito electoral, político, poder. O sea, los políticos quieren quieren ganar elecciones y renovarse porque les gusta el poder, y está bien que así sea. Necesitamos gente que les guste el poder y haga las tareas que tiene que hacer. Pero entonces, enfrentarse a este tipo de poder requiere compromisos que trasciendan declaraciones. Ese es mi punto. Y que se traduzcan en medidas de política pública concretas. También veo con asombro esta campaña que hay estos días de interés público sobre que volver a la escuela. O sea, es un drama lo que nos está pasando. Sí. Entonces, ¿seguimos siendo excepcionales cuando tenemos que hacer una campaña para que los niños vayan a la escuela? No, y muchos, son miles cientos en realidad, los que no tienen los propios controles de salud, ¿no? Por eso. O sea, eso también me llamó la atención. Entonces, ¿no habría que bajarse un poco de este lugar de tope de gama que somos? Nosotros somos los distintos, le pegamos diferente en América Latina. Claro. Y cuando estás haciendo una campaña para que los niños vuelvan a la escuela,
vuelvan a la escuela. Cuando vos ves que las cárceles son un lugar de niños de jóvenes niños analfabetos y donde ven el narco la salida. Sí. Entonces, es como vivimos como en una realidad que es la política dice cosas, los ciudadanos les pasan otras cosas, entonces se va ampliando una brecha que después cuando los querés unir en el momento del ciclo electoral y cada vez se te profundiza más. Y eso es lo que yo he advertido estos meses, que también lo advierto en el presupuesto. Es un presupuesto que no sé a quién le habla, ¿viste? No, es como una cosa. Es verdad que las restricciones de la macroeconomía son fuertes, es cierto que vos tenés restricciones institucionales fuertes, pero aún así es un presupuesto que no deja contento a nadie. Uh-huh. Entonces hay que ver cómo se va a ir dando la discusión en el articulado, porque recién se va a votar en comisión ahora y después pasará al pleno. Entonces creo que no le está siendo muy sencillo al Poder Ejecutivo mantener el poder de agenda y mantenerse en el centro del ring, ¿no? Si se puede pensar de esa manera. Independientemente de eso, Orsi tiene una simpatía que es moderada. ¿Qué es eso, no? Que sale una encuesta de cifras diciendo, bueno, no. Es como lo que se esperaba de Orsi. Pero nosotros tenemos que pedir más a los políticos. Pienso un poco en esto que decís de la brecha que se va generando en la forma de gobernar, en lo que espera la gente y las cosas que nos pasan a nosotros y lo que dicen que nos pasa. Y esta convocatoria que hubo el fin de semana de Frente Amplistas Tenemos que Hablar, que el propio electorado empieza a movilizarse a su interna, ¿no? A generar una especie de cuestionamiento de lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Y llevamos ni 8 meses de que están al frente, 7 meses se cumplieron ahora, de que están al frente del gobierno. En 2019 con una fuerte campaña de, hay que empezar a escuchar a la gente, y ahora volvemos a esto de la interna empieza a movilizarse. Es bien interesante eso, porque uno de los activos que tiene el Frente Amplio es justamente su base electoral, uh-huh. ¿no? Y uno de los diagnósticos que tenía cuando perdió las elecciones en 2019 era justamente que se había alejado un poco de lo que sucedía en las bases. Entonces, a mí me parece bárbaro que las bases de los partidos políticos le exijan uh-huh. a los partidos lo que se habían comprometido. Está bien, eso es lo que tiene que pasar. Obviamente que después el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que forman parte de esa fuerza política, se enfrenta a las restricciones que se enfrenta. Pero es lo que tienen que hacer las bases electorales, ¿no? O sea, tienen que reclamarle, le piden una rendición de cuentas, que explique por qué toma decisiones y no toma otras. A mí eso me parece perfecto. Así como me parece perfecto, hablando ya del Partido Nacional, que se inicie este proceso de autocrítica uh-huh. que se había dejado para después de las elecciones del directorio. Hay una nota en búsqueda muy interesante sobre eso que explica cuáles serían los ejes por los cuales iría la autocrítica. Y si uno miraba en los titulares era como, hay un tema de crecimiento económico, pero no hablan, por ejemplo, de problemas de corrupción. Uh-huh. Claro. Que eso también forma parte. No supimos comunicar bien. Claro, no la típica no comunicamos todo lo que hicimos. Entonces, cuando la ciudadanía empieza a recibir esas señales de yo hice un montón de cosas y vos no te diste cuenta. Te enteraste, claro, pero vos no te enteraste. La gente no es boba. La gente toma decisiones. Y aparte de lo que te enteraste, que eran los casos de corrupción, es todo porque nos están intentando meter la pata y hacernos vernos mal. O fueron casos aislados, ¿no? También. Y que entran en la dinámica más individual del individuo que forma parte de la política y no como un problema del sistema político. Porque eso también nos pasa mucho a nosotros. Cuando vemos un problema es, pero es del índole personal. No, pero formás parte de la clase política que existe y nos conduce y son conducidos, porque de eso se trata la democracia. Entonces hay como que hacerse cargo del lugar donde uno está. Esto pasaba mucho con el caso Cairo, ¿se acuerdan? Al principio, decían, pero ella no sé qué, pero forma parte de la élite política de Yo estaba pensando en el caso Penades, que es muchísimo más grave, ¿no? Y como que se individualizó. Y en realidad hay toda una trama política detrás que habilita eso, y perdón, pero mentira que nadie de todas las personas que han trabajado con él desde el inicio hasta ahora en ningún momento recibió ni siquiera un rumor de que eso podía estar sucediendo. Exactamente. ¿Y ustedes se acuerdan de Pablo Iturralde, el presidente del Partido Nacional? Perdón, la última entrevista de Pablo Iturralde fue en esta casa de estudios. Bueno, en esta casa de estudios, que habla directamente de cómo intervenir a la fiscal que estaba con el caso, que era una monstrua, decía, porque estaban de su lado. Entonces, ahí va. Entonces es como
tenemos que ser muy miopes o estar muy convencidos de qué clara la tenemos para no darnos cuenta que estamos teniendo problemas y que hay que hacerse cargo de los problemas que tenemos, porque tenemos niveles de segregación social que son complicados, tenemos problemas de deserción de la educación que son muy complicados, tenemos problemas de niños que no asisten, tenemos problemas en las cárceles, tenemos muchos problemas como para seguir diciendo somos los mejores de América Latina. ¿No? Y eso cuando estamos todo el tiempo en esa y después se traduce en un discurso político que lo hace el presidente, a mí me genera cierta incomodidad, me molesta, porque yo espero que los presidentes y los políticos sean mucho más conscientes de los problemas que tiene su pueblo y busque hacer cosas para modificarlos. Y hay algo de la autoafirmación en eso de yo estoy haciendo esto bien o yo no estoy tan mal, y creo que es un poco eso también, no estoy tan mal porque al lado tengo un demente que putea a todo el mundo, y que entonces como tengo un presidente que es correcto, entonces no estoy tan mal. Un presidente que básicamente, respeta su investidura, sí, ¿no? Sí, que es la mínima, la básica. No estoy tan mal porque por lo menos no es un desquiciado con 4 camperas cuando hay 30 grados, ¿no? Claro. Tipo, es como una cosa medio así. Claro, pero es como cuando decís no hay vara, o sea, te estás comparando con la no vara. O sea, la vara va con el sub 200. Exactamente. Entonces hay que pedirle mucho más y estar mucho más picante de lo que estamos. Que también hay que decir una cosa. Igual es verdad, por lo menos no anda con 4 camperas, ¿no? Eso se lo agradecemos. Y capaz que lo lava el traje, ¿no? Yo veo no usa el mismo siempre. Las camperas de Milei yo realmente... Las camperas de Milei no se deben lavar desde el 2010. Hay olor a Conan. ¡Qué asco! No, estamos... por eso, hay que tener un poco más de ética de la responsabilidad ciudadana y pedirle mucho más a los políticos, mucho más. Pero ¿no le pasa también a la clase política en general de estar siempre en este modo de pensar en modo campaña? Es decir, yo no puedo admitir cosas que están pasando mal, cosas que estoy haciendo mal, porque si no nadie me vota después. Hay un poco de eso. Pero ¿saben quién lo está haciendo de una forma muy inteligente desde mi punto de vista? Vergara. O sea, Vergara en la Intendencia de Montevideo está diciendo, che, acá hay cosas que funcionaron mal y hay cosas que se están haciendo mal y hay cosas que pasaron mal. Bien, pero no es distinto porque Vergara, o sea, hacia adentro del Frente Amplio... Exactamente. Y aparte tiene una disputa política. Pero claro, vamos a negar que todos los políticos tienen disputas políticas. Todos tienen disputas políticas. Y Vergara está tratando de posicionarse, el MPP sigue tratando de posicionarse. Es decir, hay formas y formas de hacer política. Uno es asumir que hay problemas, incluso con tu fuerza de política, y las tenés que cambiar porque esa es la vocación de cualquier político, y mostrar tus resultados. Es muy obtuso decir nosotros hicimos todo bien y la gente no entendió. Sebastián da Silva el 27 de octubre del año pasado, sí, ¿no? Que decía, yo voy a ir hasta el último pueblo a explicar por qué la gente que le hicimos un puente no entiende por qué le hicimos un puente. Entonces pasó algo, Sebastián, capaz que no quería un puente, claro, capaz que quería otra cosa y vos identificaste es verdad eso. Que se lo había agarrado con un pueblo. Con un pueblo. Pero fiero se lo había agarrado. Y estaba con eso. Entonces, culpar a la gente que no te entendió está rara. Sí. Es raro. Había olvidado ya. ¿No? Porque aparte es esta también de la lógica de la política de yo te hago esto, entonces vos votame a mí. Claro. ¿No? Más que tipo la idea de la política de representar realmente las necesidades de... Exactamente. Traducirlo en política y que pública. lo que yo haga tiene que ver más con una vocación de partido o de algo para trascender. Y a veces tal vez no es necesario, o sea, no es suficiente para lo que necesita la gente. Vos podés ir y hacer un montón de cosas, pero tal vez no es lo que estaban necesitando. Totalmente. Y porque ahí vamos como a un plano que a mí me parece súper interesante poder discutir la política, que la política necesariamente tiene que trascender lo material, claro, y también construir subjetividad, de emoción, de afecto, sentimiento. Si estamos todo el tiempo pensando en un momento totalmente individualizados y que nos importa muy poco lo que le está pasando al otro, si solamente vas a contemplar mis necesidades en clave de infraestructurales, que son muy importantes, bueno, hay toda una dimensión de la política que la deja de ocupar la política propiamente dicha y la ocupa otra cosa. La ocupará un reel de TikTok, la ocupará lo que sea, pero ahí se va construyendo una subjetividad que los políticos no están pudiendo resolver, porque la gente está encerrada porque tiene miedo en algunas circunstancias, de no manda a sus hijos a la escuela porque no sé qué, porque la salud pública no sé cuánto. No estoy diciendo que esto no pase, pero América Latina es un claro ejemplo de eso, ¿no? Y no nos vamos a hacer cargo de lo que nos pasa con eso. Me parece que nos estamos equivocando. Ese es mi punto de vista. Sí, mucha gente enojada porque no falta la cachimba del Piojo también. No sé si lo viste. Vi la noticia, y también vi la noticia hoy
y esta sí hay que darle seguimiento, de dos cosas. De Lema diciendo que tiene un interés muy grande por ser intendente de Montevideo, y eso... No... Esa sí que no me la vi venir, ¿eh? ¿En serio? Eso, No. cosa que me parece bien, Wow. porque alguien va a ofrecer algo a largo plazo. Sí, ¿tá? o sea, me gusta que ya lo anunció, pero ya fue candidato, ya sabemos. Claro, ya lo anunció, pero antes se bajaban. ¿Se acuerdan que Rafa se bajó? No sé Claro. qué. Bueno, ahora Porque hay tenían eso. otras- Persevera y triunfarás, dijo Claro. Lema, está bien. Está bien, hay como Me gusta tratar que de tiene un construir. horizonte. Exacto, y eso es bueno. Y después lo otro que dijo es, yo no sé si estoy tan de acuerdo en crear una etiqueta electoral que sea coalición republicana para 2029. Opa. A ver. Y eso es bien interesante porque cuando terminaron las elecciones, el ciclo electoral, algunos portavoces de los partidos más tradicionales decían, esto se resolvía si nosotros nos juntábamos y competíamos todos juntos contra el Frente Amplio. Cocoa. Claro, haciendo un cálculo totalmente absurdo de que los votos se pasan de un lado para el otro, un cuenta almacenero, Está con el claro. respeto a los almaceneros totales de este país. Bueno, eso no funciona así. Ahí tienen incentivos específicos los partidos políticos para competir solos y competirse entre sí el Partido Colorado y el Partido Nacional, y sobre todo en el interior del país, tienen mucho más. Entonces, eso sale a discutirle, por ejemplo, Ojeda. Ojeda era muy el embanderado de... El hombre cocoa. El hombre cocoa. La Cocoa es coordinación de la coalición. De la coalición en el Parlamento. En el Parlamento, sí. Entonces, eso también muestra cómo los partidos de la oposición empiezan a hacer sus cálculos en función de que un gobierno que ya está funcionando. No, y también pienso en cuánto, si la coalición, que esto estuvo en discusión, no que yo lo estoy pensando pues, megamente, sino que cuando efectivamente se realizaron las elecciones de mayo, las departamentales, cuánto los otros partidos no estaban jugando en favor del Partido Nacional, que es al final del día el que tiene como mayor caudal de votos. Más capacidad, claro. Exacto, entonces me acuerdo que se abrió esta discusión de si no lo hacemos en todos los departamentos, no lo hacemos. Claro. Ya si empiezan voces como la de Martín Lema, ahora que se asumieron en julio, Claro. ya a decir, no, bueno, no a una cocoa. A nivel, o sea, etiqueta A nivel, electoral de que sí. le compita a Frente Amplio Coalición Exacto. Republicana. Que es eso la idea de Se Ojeda. tiene re fe igual, yo lo banco. ¿A Lema? Sí. Y bueno, si no se tuvieran fe los políticos, estaríamos en el horno. Pero en Salto compitieron por una coalición. Claro, pero en Salto, por Si eso... no terminan como Delgado, que decía, yo sé que no. Que eso es soy claro, un el candidato último- que no enamora a las masas. Era un poco triste. ¿Quién- ¿Se acuerdan de ese...? ¿Quién no asesora? Bueno, fue la última semana de Delgado. Ay, fue el letal. voto lástima fue maravilloso. Yo Pura sé estrategia maravillosa. a mí me hizo un poco de daño, Ah. pero bueno, está. Entonces Entonces, el voto lástima. el punto es, hay que darle seguimiento a esos posicionamientos en contra. Por ejemplo, Bordaberry también está en contra, Lema también está en contra, y cómo se van haciendo todos esos movimientos a la interna de los partidos, porque se van... Y hay que seguir sobre todo a Nicolás Olivera. Estás muy tentado. Sí, no, sé que me acuerdo de Delgado diciendo tipo, yo sé que no soy el candidato que... Y él estaba mal. ese ¿Me momento. votas? ¿Me votas, por favor? Sí, Nicolás Olivera me parece como esa perdón, que decías Nicolás Olivera, intendente de Paysandú, con esas figuras de Partido Nacional que más se acercan o más podrían engatusar o encantar a una sensibilidad más progresista. Me surge el nombre también de Santiago Gutiérrez, aunque no tiene como un por lo Una menos a la proyección. vista, una proyección Sí. de puede ser, puesto, ¿no? Hay ahí como la parte no herrerista o no la calle pousista del Partido Nacional, que eso está bueno, que también que se le animen a la calle Pou, me parece clave. Porque, Sano. Sí, es sano, porque dinamiza a los partidos políticos, les da vida. Cosa que no sé cómo está resolviendo el Frente Amplio, ¿no? Bueno, eso te iba a decir porque ya lo estamos quedando sin tiempo, pero se está complicando la interna del Frente Amplio y uno de los grandes escándalos fue todo lo acontecido con la Secretaría de Derechos Humanos, ¿no? Ahí como una gran partición entre Colette Spinetti y el sector país. Sí, sector país que no tengo muy claro cuál fue el caudal de votos de país, pero no era lo suficientemente sustantivo Claro. como para para escalar tanto mediáticamente el problema. Pero claramente hay otras cosas a la vuelta, ¿no? Hay otros intereses y hay otras cuestiones que querían mostrar ese conflicto. Y no Se dio hablar- en un contexto medio oportunista también, ¿no? Cuando Exactamente. sucede todo lo del show queer en presidencia. Y Claro. perdón, pero ahí capaz que tenemos que hacer una especie de autocrítica a nivel profesional, los medios, de a qué le estamos dando color con todas las cosas que suceden. Totalmente. Digo, Si el problema era está bien con el clickbait, pero media pila. el espectáculo drag, cuando tenías problemas mucho más Claro. importantes, yo qué sé, no sé. Bueno, así están.
Cami, tenemos que cerrar. Algún día nos vamos a ir arriba, porque siempre nos vamos, tipo, esto es una desgracia. Sí. O no. Cuando la confusión no sea total. Cuando la confusión no sea total, es así. Gracias, Cami, por esta nueva entrega. Nos reencontramos en 15 días. En 15 días. Instagram y X, @Uniradio Udelar. Facebook, Uniradio Udelar.